Bueno, pues buenos días, amigos de Brie Larson Worldwide. Este es un pequeño experimento que estamos haciendo, que es mantenernos en contacto con ustedes de vez en cuando con cápsulas como estas. Yo firmo como Joe Cool en la página de Brie Larson Worldwide y estoy aquí con, por favor, preséntate. Sí. Hola, yo soy Pi Larson. Nada, como Joe Cool, pues soy administradora de Brie Larson Worldwide. Y a ver, vamos a probar esta primera experiencia, a ver cómo sale. Así es, así es. Y bueno, pues estuvimos pensando sobre de qué debiéramos hablar esta primera cápsula y decidimos que pues siempre está latente el tema de los haters, ¿no? Como que es una realidad cuando en este fandom que a veces parece que es como ah, prepararse para la guerra, ¿no? Porque Sí. vaya que es muy extraño, ¿no? Esta campaña de hostigamiento permanente que permanece, ¿no? Sí. La verdad es que no se puede evitar enfrentarse con esta situación, aunque muchos están negando que exista, pero es que no se puede entrar en ningún lugar referente a Brie Larson sin encontrarse con este tipo de situaciones. Y bueno, por eso pensábamos que sería un tema interesante para, digamos, deshacer ciertas malas informaciones y dudas que pudiera haber al respecto. Así es correcto. De hecho, pues Pi tuvo el atino de prepararnos aquí un guión para tenerlo más o menos organizado. Em, pues, ¿tú por dónde comenzarías, Pilar? Platícanos. Bien, yo creo que lo primero es entendernos. A ver, ¿de qué estamos hablando cuando estamos hablando de haters? Muchas veces nos dicen, no, es que los fans de Brie Larson enseguida, si alguien se queja, nos tratan de no sé qué, de no sé cuál. A ver, lo primero que hay que aclarar es que cualquier razonamiento es válido. Todas personas podemos tener valoraciones diferentes de una persona, de sus dichos, de sus películas, de sus intervenciones. Eso es totalmente normal, cada persona tiene su forma de ver. Y bueno, dentro del respeto y de la buena fe, pues cada uno puede tener opiniones enfrentadas y eso es totalmente normal. Y que dejar claro ante todo que para nada estamos tratando de esa cuestión, sino de que una problemática muy clara que es fenómenos de odio hacia una persona y hacia un personaje como es Capitana Marvel. Sí, es muy buen lugar para iniciar, de hecho, Pi, porque digamos, realmente la controversia no existe sobre Room, no es sobre Skull Island, no es sobre Short Term 12, que ni la conoce, no es sobre todas esas películas, ¿no? Es básicamente se centra en Capitana Marvel, y yo creo que es buen lugar quizás para empezar. Probablemente es un buen lugar para empezar. Y como dijo Pi, o sea, no se trata de imponerle la idea a nadie, no se trata de que te tiene que gustar esta película a fuerzas, ¿no? Pues no, si no te gusta, está bien, ¿no? Pues pero como yo a veces discuto en los foros cuando me pasa esto. Mira, a mí Aquaman no me gustó. La película es muy ambiciosa, eso sí es cierto. Pero no me gustó Aquaman, me parece una película mala, me parece que las actuaciones son malas, me parece que este actor, ese fue nombre ahorita, pero Sí, él dice. se interpreta a sí mismo, ¿no? En fin, pues, ¿no? Pero no por eso me meto a cuanto foro yo encuentre, no nada más a decir cómo odio la película, sino a decirle a los demás que deben de odiarla, ¿no? Claro, eso Entonces, es totalmente razonable, defendible y totalmente normal, ¿eh? Entonces, uh-huh, uh-huh. simplemente dejar claro que no estamos hablando de eso, sino de un fenómeno que es podemos llamarlo, movimientos de odio hacia ciertos conceptos y en particular a una persona, que eso es lo más grave, es atacar a una persona por cosas que no pueden ser. Es una campaña de linchamiento, totalmente. Es una campaña de linchamiento, es una campaña que busca desprestigiarla y, y pues está la cuestión de por qué, ¿verdad? Y vamos,
Vamos a ver lo que está documentado. Por ejemplo, está perfectamente documentado que unos días antes de que se estrenara Capitana Marvel, Rotten Tomatoes fue atacado por miriadas de trolls, sepultando la película antes de que siquiera la pudieran ver. ¿No? O sea, eso está documentadísimo. Ahora, Sí, lo interesante para mí es que generalmente los análisis ahí se detienen. O sea, no dicen, bueno, ¿y quién los organizó? Porque pues no fue una cosa espontánea, no. ¿no? Entonces, ¿quién los organizó? Uno y dos. ¿Quién organizó ese ataque de troles en Rotten Tomatoes? ¿Continuó los días, Sí, semanas y meses después de su estreno? Yo creo que sí. Para mí es claro que sí. sí, está claro que sí, porque no es normal, porque cuando una película sale, pues puede haber un efecto en ese momento. Lo que no es normal es que ese efecto dure tanto tiempo y a cada intervención vuelva a salir y se vuelva a organizar de forma muy clara y muy organizada una serie de ataques muy dirigidos a algo muy concreto. Y eso no es lo normal. Una película termina su promoción, termina su difusión y lo normal es que se deje de hablar de ello, pero es que no ese es el caso. Aquí hay algo más que es lo que vamos a intentar de explicarlo en la medida que lo podamos. Y empezando por quiénes son estos haters, ¿no? ¿Cómo podemos definirlo? Yo creo que aquí hay diferentes variantes que se han juntado en esta problemática, cosas que están más canalizadas, pero que vemos reproducidas aquí en el caso del odio a Brie Larson y Carol Danvers. Hay diferentes clases de haters, pero al final acaban haciendo lo mismo, es decir, organizar odio y crear conflictos en las redes sociales, creando malestar, creando incluso guerras entre fans, que es, digamos, la parte tóxica de este fandom, ¿no? Que puede haber no solamente en el tema de Marvel o DC Comics, también en el mundo de Star Wars, ese tipo de universos en los que vemos reproducir un poco el mismo patrón, ¿no? Son diferentes. Hay lo que llamamos los troles. Los troles, pues la característica principal son que lo que les va es armar jaleo. ¿Cuál es su motivación? Lo veremos después, pero principalmente su modo de funcionar es entrar en un fanpage, en una red y crear conflictos. Ese es su funcionamiento, ¿no? ¿Qué te parece? Pues yo creo que no es únicamente crear conflictos, sino dirigir la discusión hacia un lado. Y el lado que la quieren discutir es que tanto Capitana Marvel como Brie Larson son indefendibles. Entonces, básicamente eso es su razón de ser, es asegurarse de que, en primer lugar, por su comportamiento, desestimulan que se hable del tema. Que si tú tienes un canal de YouTube o si tú tienes un foro de internet, la gente no va a hablar ni de Brie Larson ni de Capitana Marvel porque ya saben lo que va a pasar. ¿No? Es una especie como de chantaje, Sí. como de bully de secundaria, ¿no? De que si pasas por mi pasillo ya sabes lo que te va. Entonces es desestimular que se hable. Y si se habla, es ir y atacar con todo. Y decir, no, es que es terrible, es que es muy mala, es que. ¿No? Y siempre dicen las mismas cosas, ¿no? De que, es que no hay desarrollo del personaje, es que es una. Mary Sue, o sea, están calcados. Todos los. Generalmente es raro que se salgan de eso, pero están calcadísimas todas las críticas. No salen de eso. Y si tú la defiendes y tú dices que, bueno, pues a mí me gusta, te salen con que, es que eres un fanboy, es que no lees los cómics. O sea, siempre es dárselas de saberlo todos, de que ellos sí saben y tú no sabes. Y te dicen, fíjate, por un lado te dicen que no sabes aceptar otro punto de vista, pero tú por tu punto de vista
te dicen que eres un fanboy y que no eres objetivo y que pues no sabes, ¿no? Que si supieras, opinarías Sí, igual que ellos. manejan muy bien la retórica y digas lo que digas, siempre te intentan poner en una situación infravalorada y buscan justamente eso, que te desanimes y dejes de apoyarla, aunque luego vas y te dices, pero si no, si estaba en mi razón, pero tienen una técnica de avasallar, de insultar, de faltar al respeto, que muchas veces pues un poco te apremia y acabas un poco asustado, ¿no? O molesto también. Entonces, y hay varios tipos. Está, por ejemplo, el tipo que es agresivo, que lo que quiere es avasallarte y asustarte. Y si no puede, llega otro, que es como el policía malo y el policía bueno. Está el Mm. policía malo, que es el que, ¿no? Que te grita y ¡ah! Y está el policía bueno, de que habla de manera más amable, y así como con un acto así de suficiencia. Te dice, ay, mi hijo, mira, pues es que como estás tontito, déjame te explico, ¿no? Yo soy en buena onda, entonces pues te voy a explicar por qué estás mal, ¿no? Entonces, es una cosa que he notado y pues escribimos un artículo en la página donde pues, se les describe bastante bien. De hecho, se enojaron, pero si cantidad, ¿te acuerdas cuando lo publicamos? Sí, Que eso llegaron en es miriadas. el clavo. Sí, pues porque los pusimos en evidencia completamente. Entonces, eh, pero bueno, fue interesante porque publicamos dos artículos. Yo publiqué uno y tú publicaste otro. Y eran sobre el mismo tema, pero eran dos puntos de vista distintos. Yo lo Ujú. que me enfocaba era en cómo detectarlos y cómo contestarles. Y tú tomaste el punto de vista de dónde vienen y cuáles Sí. son sus motivaciones, Ujú. Eso es. ¿verdad? Sí. Y la reacción fue inmediata, sí. Totalmente. Sí, yendo más allá, aparte de los troles, la cosa va mucho más allá, porque incluso pues, hemos detectado, analizando las fuentes de los mensajes que hemos ido viendo, que incluso existían una serie de mensajes que están programados. Es lo que se llama, si conocéis, lo que se llaman los bots y las granjas de bots. Eso es incluso es mucho más elaborado. Parte son los propios trolls que organizan eso, pero muchas veces tienen una fuente más política y remunerada. Las granjas de bots, si conocéis, existen muchísimas en lo que fue la zona de Rusia y sus países basales, y mediante remuneración organizan una serie de campañas. ¿Cómo se ve que son bots? Pues mirando el perfil de origen. En el perfil de origen ves que el perfil está vacío, muy parecido los unos a los otros, y también los mensajes casi calcados uno con el otro, pero con nombres diferentes, ¿no? Eso es lo que se llaman las granjas de bots. Mira si se va lejos, que se utiliza ese sistema para alimentar y enaltecer este tipo de campaña de odio hacia Brie Larson y Capitana Marvel. Es correcto. Em, Fíjate, Pi, que tengo aquí abierto el manual del perfecto hater. ¿No? Entonces, fíjate, por ejemplo, se menciona lo siguiente, ¿no? El siguiente punto es asegurar con todas sus letras lo siguiente, ¿no? Objetivamente su película es basura. Fíjate, o sea, las palabras, ¿no? Objetivamente su película es basura. O sea, si tú no estás de acuerdo en que la película no nada más es mala, es basura, no estás siendo objetivo, ¿no? O sea, así de tajantes son. Y si a alguien le gustó, pues ellos tienen el único punto válido, ¿no? Son los únicos objetivos, son los únicos conocedores. Y si te preguntan, ¿no? Si tú les preguntas, bueno, ¿de acuerdo a quién es mala? ¿De acuerdo a quién? Pues, ¿quién dice que es mala? Bueno, decir que todo mundo, ¿no? Pero es ahí donde se pone muy interesante y es donde le hemos dado elementos y armas, creo yo, a nuestros lectores en la página, porque les hemos demostrado que ni de lejos
es la posición de la crítica ni del público que la película sea mala. Nadie dice que Capitana Marvel sea perfecta. O sea, yo cuando la vi, en parte por mis propias Pues no lo decís. expectativas, sí, claro, por mis propias expectativas, etcétera. Hay cosas que son mejorables, sin duda. Yo, por ejemplo, estoy de acuerdo que no es la mejor actuación de Brie. Sabemos que puede dar más y sabemos que muy probablemente por eso también es que los directores Anna Boleyn y Ryan Fleck no van a repetir como tales, porque aunque hicieron un trabajo competente, yo creo que no dieron el ancho, no era lo que se esperaba. Entonces, cosas por el estilo, pues no es que Capitana Marvel sea una película perfecta, eh, pero tampoco es que los críticos estén de acuerdo en que es una basura. No. Si tú tomas el puntaje de Rotten Tomatoes de los críticos, es un 8, ¿no? Entonces, y ahí es donde se pone también, es bien curioso, pues, porque la reacción de ellos inmediatamente es decir, pero es que Rotten Tomatoes, eso no tiene credibilidad. No sé qué quieres comentar de eso, Pi. Bueno, yo se puede decir lo que se quiera de Rotten Tomatoes, bueno, es como todo una mera referencia. La opinión, como decía antes, en este punto, pues tú y yo tenemos una opinión un poco diferente. Y como decíamos al principio, es cuestión de gustos. Cada uno puede valorar la película como bien le parezca. Bueno, mi opinión es que fue buena. Yo creo que se hizo lo que se le pedía, es decir, una película de origen. Para hacer un símil que hago siempre, comparémosle con Thor. Thor es también un personaje muy poderoso y la primera película se contrató un director con cierto punto de vista, que fue el de Kenneth Branagh, con una versión muy teatralizada, muy mitológica. Eh, y es lo que se le pedía a Ryan Fleck y Anna Boden, es hacer una película de origen, resituar al personaje, darle otro cariz, reinventarlo casi. Y para mí cumplió perfectamente esa función, le dio ese nuevo matiz. Y tampoco el objetivo era de ser una maravilla, se trataba de reexplicar lo que es Carol Danvers, que es muy complejo ese personaje, porque ha tenido muchas etapas, muchas reescrituras, muchas versiones. Era bastante complejo reinventarse el personaje y ponerlo a lo que es la actualidad de hoy. Y yo creo que en ese sentido sí que ha cumplido esa función y es lógico que no se le vuelva a contratar porque no es lo que se le va a pedir ahora. Ahora en las nuevas películas tendrán otro matiz, otro cariz, que es ya dentro de la nueva etapa del UCM y ya no es una película de origen. Yo creo, lo mismo que pasó con Thor. A Kenneth Branagh hizo su primera película, pues a algunos le gustaron, a otros no. A mí me gustó mucho su interpretación teatral del personaje, pero está claro que para lo que seguía ya no era el director idóneo para eso. Y es un poco lo que ocurre aquí. Es una buena lectura esa, sin duda. Siguiendo con el tipo de hater, también está el aspecto monetario, ¿no? De Claro. lo que es hablar de Brie Larson. Y va ligado un poquito a lo que es el mundo de las redes sociales, ¿no? Lo que llamamos los youtubers o los artículos sensacionalistas, que un poco como los surfers, ¿no? Que aprovechan la ola y a ver si podemos sacar ahí buen provecho de la polémica y echar más agua al fuego, ¿no? Más aceite al fuego. Correcto. Eso es. Entonces, eso es un poco como los unos que se alimentan a los otros dentro de ese odio, de esa exageración y es un poco como un micromundillo en el cual ellos se alimentan a los otros y no salen de ahí. Entonces, para el lector o la persona que entra ahí, una vez que te engancha, es verdad que es difícil separar lo que es la verdad de la mentira y ahí es un poco lo que es el espíritu crítico de cada uno, el sentido común de las personas. Como muchas veces se dice, a ver,
todo lo que dice YouTube, todo lo que dice Wikipedia, todo lo que dice Internet no es la realidad. Y creo que ahí tenemos que todos contrastar las informaciones para no dejarnos llevar en esas campañas de desprestigio que se pueden montar hacia una película, no solamente Capitana Marvel, No. el reciente Star Wars Sí. hemos visto que ha pasado, ahora que también algunos están intentando crear polémica con Black Widow incluso, ahora justo empieza un poquito. Esa cultura de la polémica, de la confusión, que es lo que en las redes sociales genera mucho clic, que genera mucho visionaje y muchos de ellos sacan beneficio de ese conflicto. Fíjate que hay varias cosas que están ahí, y varios temas que entran en el escenario ahí. Uno es qué va a pasar, o sea, porque dicen, bueno, ¿y por qué Black Widow no ha tenido esa negatividad? ¿Por qué Mujer Maravilla no ha tenido esa agresividad, esa negatividad, verdad? Yo pienso que va a empezar, porque Sí, es yo creo clarísimo que ya que... empieza, de hecho, ya empieza. Sí, porque es obvio que ellos lo van a negar siempre, es como que una cosa que van a negar tajantemente los discretos. En su nicho no lo niegan, ¿eh? Su misoginia es muy obvia y la presumen y, ¿no?, y se regodea. Pero en medios más abiertos no se atreven a decirlo. Pero el punto es desalentar a las compañías de cine de que hagan películas centradas en mujeres. De ese tipo, cuando menos, ¿no? Si hacen películas de drama, eso no es problema, ¿no? Porque, pues, ya sabes, lo de las mujeres es el drama, ¿no? Según ellos, pues. Y sí, Pero que no hagan películas de acción, que no hagan películas de heroísmo, ¿no? Que les metan ideas a las mujeres sobre otra forma de practicar la feminidad, porque entonces pues es una cuestión de inseguridad, ¿no? A mí me asombra cómo muchos de estos fans tóxicos se identifican con Thanos en el momento en que usa la piedra del poder y saca de combate a la capitana al final de Endgame. Así como que, a ver, explica eso. O sea, no te complace que golpee a Steve Rogers o a Tony Stark o a Thor, ¿verdad? Pero que golpee a la capitana Marvel, sí, o sea, perdón, o sea, no hay ahí una misoginia obvia, pero manifiesta. ujú. Y nada más para terminar el tema de Rotten Tomatoes. Bueno, yo no estoy desde luego diciendo que tu punto de vista lo vas a tomar de acuerdo a una página. Y muy rápidamente voy a explicar cómo funciona. Rotten Tomatoes tiene dos marcadores, uno es del público y otro es de los críticos. El de los críticos no es como que Rotten Tomatoes tiene su staff de críticos y dicen, a ver, por favor, hablen de esta película y nos dan su marcador. No, no. Lo que hace Rotten Tomatoes es de diferentes medios, totalmente independientes unos de otros, toma una calificación que es el resumen de todas esas críticas. Entonces, y tienes ahí desde críticos muy prestigiados hasta críticos de medios independientes y pequeños. Entonces, así es como funciona. Y es como nada más, da un norte de por dónde va algo, ¿no? Eh, entonces, justamente esto destruye la idea de que pues, todo el mundo piensa que es malísima. Pues no es cierto. O sea, desde el punto de vista del marcador de Rotten Tomatoes, por tomar uno, también está el CinemaScore, ¿no? Que tiene una A ahí. Ujú. Pues no, o sea, todo el mundo todo el mundo no piensa eso. Todo el mundo piensa, en todo caso, que es una película competente. Nadie dice que es una obra maestra, nadie dice eso. Bueno, muy pocos. Habrá quien sí. Pero no es eso. El punto es que no es una opinión general que sea una basura la película. O sea, No. ¿y quién más no lo piensa? Pues el público que la fue a ver, ¿no? O sea, recaudó 1.2 billones de dólares, bueno, 1.200 millones de dólares en el castellano. Entonces, obviamente que a la gente le gustó. El argumento que sacan para contrarrestar eso es que, es que te inventan un montón de teorías, ¿no? Desde que Disney compró boletos para el cine Pues, hasta que la gente iba a ver la escena post créditos. O sea, algo de eso puede ser cierto, ¿no? De que querían conocer a la capitana antes de Endgame, pues sí, o sea, hecho es natural, ¿no? Pero eso lo que no explica es por qué el Blu-ray y todas las ventas de home video de Capitana Marvel fue un exitazo, fue un gran éxito.
no me digas que es porque también querían ver en Blu-ray. Merchandising también ha sido un éxito. Ajá. Ha animado a la venta de los cómics, hay una de las mejores ventas en figurinas. Es decir, que no se sostiene No. esa explicación, no se sostiene. A ver, A ver. por mucho que quieras ver Endgame, por mucho que te resulte nuevo, lo que mejor funciona en una película es lo que dice de ella la gente. Y cuando salió la película, hablabas con la gente y decías, no es muy buena, tienes que verla. Yo al principio incluso te diría que no tenía intención de verla al principio. Eh, Interesante. pero me hablaron también de ella, la gente que fue a verla, no amigos, esa gente con quien hablaba, familiares, todos me decían, no, es que está muy bien, tienes que ir a verla. Porque me gusta mucho Brie Larson, pero tampoco soy una fan de Marvel, ¿me entiendes? Ujú, Y para mí Brie Larson es la calidad de actriz. ujú. Bueno, si me dicen está Brie Larson y que está bien la película, pues me convence para ir a verla. Pero si me dicen que no está bien la película, pues no hubiera ido a verla. Claro. Quiere decir que no se sostiene. Si se venden para se hace una venta de 1,2 billones de dólares, no me vale que me digas que es por Endgame, es porque la película gustó. Así es. Así Es que es. no hay otra explicación. Y fíjate que hay otra cosa, IP, porque yo cuando fui a ver la película, yo esperaba ver un mensaje, por lo que había oído, lo poco que había oído, yo esperaba un mensaje feminista muy agresivo, ¿no? Muy determinante. Y pues no. O sea, realmente no. O sea, claro que existe, claro que está ahí, pero así como que chocante, tóxico, no. O sea, vamos, yo diría que es como eh, de punto de vista muy natural, ¿no? O sea, de que a ella le decían los pilotos, sí sabes por qué le dicen, ¿no? Bueno, en inglés es un juego de palabras, pero cockpit, ¿no? Uh -huh. Y cosas por el estilo. Entonces, pues sí, o sea, eh, ¿quién no va a esperar que una mujer que entrena para ser piloto de guerra no se va a enfrentar con algunas conductas tóxicas masculinas? Pero, pero Carol tiene muchos aliados que son hombres y Uh desde luego -huh. otros que la traicionan, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, Birds of Prey, ahí todos los hombres son malos, todos son Sí, malos, sí. ¿no? Yo creo que el mensaje, bueno, todo el mundo habla del feminismo, pero hay diferentes maneras de vivir el feminismo. Si comparamos con Birds of Prey, efectivamente, como tú dices, todos los hombres son malos, ¿no? Sí, eso es una forma de ver el feminismo, pero hay otra que es el tema de la igualdad, Ujú. que es una postura mucho menos radical y mucho más razonada y moderna, que es lo que la tendencia que tenemos hoy, es la política de igualdad que todos los países están implantando. Y yo creo que Capitana Marvel es ese concepto el que se está vehiculando. No se trata de un feminismo agresivo, es un feminismo de empoderamiento no solo de las mujeres, también de los hombres que se ven bloqueados en sus carreras, en su evolución, porque son diferentes. Es el tema de la diferencia y el derecho a todos a avanzar en la sociedad, a escalar niveles dentro de la sociedad. Ese es el mensaje que vehicula Capitana Marvel. No es un feminismo agresivo, es el concepto de igualdad de oportunidades, tanto en hombres como mujeres, pero también entre las razas y las opiniones y las culturas, que es lo que vemos con los Skrulls en esta película. Así es. Y es una cosa que es lo que les molesta a los críticos. Hay que decirlo, ¿no? Se montaron Mm, muchas de las declaraciones de Brie en los Crystal Awards sobre ujú. la inclusión, ¿no? Y para vamos a decirlo con sus nombres, o sea, para un segmento de la población estadounidense de ultraderecha, fue una declaración de guerra. Desde luego que es el mismo ala radical que apoya contra viento y marea a Donald Trump, ¿no? De la supremacía blanca y de la cuestión patriarcal. Venía Entonces, de una antes, ujú, venía de que, antes de conocerse el movimiento Tea Party. ajá, sí, Eh, sí, que remontando un poquito en la historia, la propia Capitana Marvel, que Miss Marvel más bien en ese momento,
tenía una descripción en los cómics muchísimo más radical de la que soy. En la época de Miss Marvel hubo, pues eso, era clarísimamente un personaje ultrafeminista, hay que decirlo. Y ya en los 80, 90, también tuvo el cómic, tuvo también una reacción en ese sentido, pues por el colectivo Tea Party, que para los que no conocen es la vertiente republicana, del Partido Republicana, que es, digamos, ultra religiosa, ¿no? Allá entonces había un conflicto. Lo que pasa que eso ha ido empeorando. Cuando apareció Barack Obama, hubo en la sociedad americana un efecto de repulsión. En la sociedad, digamos, blanca y poco adinerada, que con dificultades sociales, ahí el Partido Demócrata no supo atender a esa problemática. Y ahí es donde entró el sector trumpista del Partido Republicano, que ha sabido aprovechar ese descontento y canalizarlo en su beneficio para todo aquello que se pueda considerar demócrata y progresista. Brie Larson y también la propia Capitana Marvel, que apareció a partir del 2012 con Kelly Sue DeConnick y luego Kelly Thompson, claramente se posicionaban en una versión de la Capitana y del feminismo y de la sociedad en general, tanto Brie Larson como Carol Danvers, muy progresista y muy favorable a la inclusión en el sentido general de la palabra, no solamente la mujer, también los colectivos minoritarios. Todos conocemos la preocupación que tiene Brie para todo lo que es los ataques a la población afroamericana, a los latinoamericanos también, lo poco que están integrados y cómo se has venido tratando desde que Trump ha llegado al poder, con encarcelamientos horribles y ataques en la calle a la población negra. Brie Larson está claro que está muy posicionada en ese sentido. Carol Danvers también está muy posicionada en ese sentido. Y eso es lo que realmente choca con estos colectivos. Siempre vemos la palabra SJW, ¿no? Social Justice Warrior, como si fuera el pecado mortal de ser. Si me llamaran así, estaría orgullosa que me llamaran así. A ver, yo es que soy una guerrera social. No, Es y ahí que, te va una cosa irónica, o sea, tanto Jack Kirby como Stan Lee siempre fueron sus justicieros sociales. claro, Spider-Man es un justiciero social. El Capitán América es un justiciero social. Sí. No hay héroe que no sea un guerrero social. Es que es una evidencia. Entonces, eso es una vertiente, ¿no? Está claro de que haya una reacción ultraconservadora hacia unos personajes de marcado carácter progresista, que esto se empareja con otros movimientos que han ido complicando o enalteciendo esa reacción, ¿eh? No sé si quieres, aparte de la propia misoginia, que es lo más evidente, está claro que hay una parte de esos haters que clarísimamente son contrarios a que la mujer pueda tener una posición equivalente al hombre en la sociedad. Pero no solamente es eso, estamos hablando de la política de inclusión que cada vez cogiendo más fuerza y al cual están totalmente contrarios a eso. Y también está el propio fenómeno que se llamó el Comic Gate, clarísimamente, que desde los años 90, que una parte del mundo del cómic que se muestra muy reaccionario a que los protagonistas no sean hombres blancos y americanos, norteamericanos más concretamente. Todo lo que hay ahí es un problema y genera una reacción. ¿Qué pasa? Que la Capitana Marvel reúne todo eso a la vez. No está sexualizada, es progresista, es feminista, es inclusionista, defiende a las minorías, lo reúne todo. Y por eso podemos explicar
que una Wonder Woman o una Natasha Romanoff no genere tanta reacción, porque no juntan todos esos conceptos. Sin embargo, la Capitana y la propia Brie Larson, que la personifica al 100% o al 1000%, en ese sentido, pues se junta con todos esos fenómenos de reacción ultraconservadora, ¿no? Lo has descrito muy bien, Pi. Bastante bien, ¿no? Y pues en parte explica, como tú dices, por qué la Scarlet Witch o Wonder Woman no han encontrado esa animadversión, ¿no? Además de que en particular las han en el espectro de que pues todas tienen novio, ¿no? O sea, es como que muy marcado. Y el hecho de que Capitana Marvel no tenga un novio o novia, o sea, no, también les choca, también les molesta eso, ¿no? Entonces, como tú dices, todo se da para que la focalicen de esa manera, ¿no? Y insisto, todo esto no significa que a fuerzas te tenga que gustar Capitana Marvel, ¿no? No, o sea, pues te puede no gustar por razones muy válidas, pero nosotros nos estamos enfocando a toda la agenda política que existe para querer empujar al fandom a que no te guste esto. Y aunque han fracasado, hay que decirlo, fracasaron completamente, bueno, casi completamente. Lo único en lo que han tenido éxito es en llenar de toxicidad el ciberespacio. Eso es en lo único en lo que han tenido cierto éxito, porque, como decíamos al principio, ¿no? Es bien incómodo que no se puede uno meter a los foros de Marvel y sin tener que sentirte que vas a la guerra, ¿no? O que no puedes tú ser fan tanto de Brie como de la Capitana sin sentir que pues, tienes tienes que prepararte para la campaña, ¿no? Porque vas a ser atacado. Y eso, pues de pronto es enfadoso, de pronto es cansado, porque dices, bueno, ¿por qué? ¿Por qué tengo que, no, ¿por qué tengo que vivir así? Fíjate, terminando con lo que comencé, justamente. A mí, Jeremy Renner, que es un agresor doméstico, que me parece lamentabilísimo, ¿no? No por eso me pongo yo a hacer canales y canales de odio a Jeremy Renner y me meto a todos los foros a decir Jeremy Renner es basura. Pues no, o sea, es justamente lo anómalo y extraño y excesivo que es esto, porque yo creo que cualquier persona con un poquito de empatía por las cosas se puede dar cuenta. Que me pasó a mí al principio hasta cierto punto, de que, ok, a lo mejor vamos a suponer que Brie no tuvo las mejores palabras o la mejor actitud cuando dio ese discurso en los Crystal Awards, ¿no? Incluso tú puedes decir, a lo mejor se equivocó, ¿no? Si tú tomaras ese punto de vista, yo no lo creo, pero vamos a suponer que tomas ese punto de vista. Bueno, eso no justifica la campaña de acoso que ha tenido y descalifica la actitud tan excesiva, tan iracunda, los descalifica por completo. O sea, para mí sería muy fácil, y al principio pasó conmigo, yo me fui de su lado, sin conocerla bien todavía, porque vi que la reacción era simple y sencillamente excesiva. Yo la primera vez que vi su discurso en los Crystal Awards, otra vez, ¿no? Como con Capitana Marvel, esperaba algo imprudente en extremo, algo muy tóxico, algo, ¿no? Y pues no, otra vez, o sea, lo que dijo fue de bastante sentido común. Si fue demasiado directa, bueno, pues a lo mejor ese sería el único pecado que a mí se me ocurre, que fue demasiado directa y demasiado tajante. Pero en todo lo demás, es más, ni siquiera es su punto de vista. Es de un estudio de la Universidad de California en Annenberg. Coger 6 palabras, porque no fueron más, 6 palabras de 10 minutos de discurso. Que bueno, vamos a hacer como tú dices, vamos a coger solo esas palabras, vale, de acuerdo. Se puede malinterpretar, se puede pensar que es excesivo, vale, de acuerdo, pero vamos a ver. El propio Joaquín Phoenix hace poco las dijo mucho más fuertes, muchísimo más fuertes. Sí, Hay sí. ejemplos, pues
por miles de este tipo, pero no por eso va la gente ahí y constantemente, en cuanto abre la boca Brie Larson, se monta la... No, no, ¿por qué? Eso no se explica por una sola frase. Brie Larson no es una frase. Hemos dicho muchísimas cosas muy razonables. A veces se puede equivocar, ella misma lo reconoce, que no es perfecta, se puede equivocar, pero no vas a ir constantemente detrás de una persona por una frase que ha dicho. Es que no tiene ningún sentido. Salvo que tu fin sea aniquilar la personalidad en cuestión, ¿no? Exacto. Entonces, y otra vez, bueno, ¿y por qué querrías eso? Ahí está todo lo que hemos estado hablando todo este rato, ¿no? De la agenda política, es una cuestión de enfrentamiento, es una cuestión de posicionarse culturalmente con ciertos valores y pues con el poder, bueno, de convocatoria que tiene Disney y con Marvel, pues para esas personas fue un peligro, ¿no? O sea, juntar a una mujer tan activista, tan política como Brie Larson en una plataforma como Marvel y Disney, pues para ellos lo consideran una declaración de guerra. Sí. Y entonces han actuado en consecuencia para proteger sus propios puntos de vista. Pero bueno, o sea, lo que choca ahí es la forma cobarde vamos, porque se han inventado un montón de cosas, le han puesto un montón de palabras en la boca. Y fíjate, hay una cosa que quedó por ahí volando y es estos canales de YouTube como TED Talks, no, John Talks se llama, John Talks y la pelirroja esta y la Star Wars Girl y son como 4 o 5 canales que son los muy evidentes, ¿no? ¿Hasta qué punto su agenda es de derecha o hasta qué punto son mercenarios? Porque de pronto es difícil saberlo, ¿no? Sí, yo ahí también, el propio YouTube, el funcionamiento que tienen incluso Facebook, Twitter, que es para que una cuenta YouTube, una cuenta Twitter tenga éxito, lo que necesita es que se haga clics, se haga me gusta, todo lo que se pueda. Ese sistema lo que genera es la multiplicación de las informaciones de títulos sensacionalistas, cuanto más polémicos mejor, porque eso es lo que genera morbo, ¿no? Eso es lo que genera el clic, eso es lo que genera la reacción y como es de esa forma que una cuenta YouTube puede ganarse dinero, el propio sistema de la red social fomenta ese tipo de actitud. Así es, desafortunadamente. Y entonces, pues ahí lo tenemos, ¿no? Y esos youtubers en particular, es difícil saber hasta qué punto son. John Talks en particular, yo sí creo, él sí creo que lo poco que lo he visto, porque la verdad no lo soporto mucho, pero lo poco que lo he visto, yo sí creo que tiene ideas de derecha. La pelirroja, yo creo que esa más bien se cuelga en la cuestión de mercenario, pero tampoco los conozco tan bien, ¿no? Sí, Pero bueno, es sí. igual queda como para otro programa de estos. No sé si quede algo por ahí que quisieras compartirnos, Pi, que quede pendiente. No, yo creo que hemos tocado la mayoría de los temas que teníamos pensado y creo que damos una visión bastante amplia de la situación. Sí, de hecho, originalmente este programita lo queríamos hacer como de 20 minutos, nos pasamos un poquito, pero bueno, estuvo sabroso realmente, creo que dijimos lo que teníamos que decir. Y no sé, pues ahora sí que la idea es subir esto a YouTube. Entonces, en los comentarios, pues, por favor, díganos qué piensan, qué opinan. Y si nos ponen dislike, no se preocupen. A YouTube lo que le interesan son las reacciones. Si son positivas o negativas, les da lo mismo. Si un video está teniendo tráfico, si un video está teniendo reacciones, eso es lo que le interesa a YouTube. Y sean buenas o sean malas, eso no es relevante para ellos. Porque también, y eso sí queda como pendiente todavía, esas personas se meten a castigar contenidos en YouTube que son positivos, tanto Brie Larson como Capitana Marvel. Es una cosa que hacen. El anuncio de Nissan quedó clarísimo, ¿no? Pero pues los tontos hicieron que el comercial fuera más relevante, justamente por lo mismo, por el tráfico que crearon. Por eso mismo. Sí, porque de todas maneras es un poco lo que decías, la reacción que tuviste, ¿no? Cuando es evidente
que hay una reacción exagerada e injusta hacia una persona, la mayoría de la gente tiene la reacción contraria. Es que va a ir a ver, pero ¿qué pasa aquí? Va a ir a ver y dice, oye, pero si no es tan grave, y pues oye, pues voy a defenderla. La persona, en general, vamos, yo pues soy una persona positiva, yo pienso que la mayoría de la gente cuando ve esa reacción exagerada crea simpatía hacia a la víctima de esas calumnias. Sí, porque te indigna. Y entonces, si tú atacas a esa persona, lo que haces es generar más visiones y más me gusta. ¿Qué es lo que ha pasado con la campaña de Twitter con Nissan? Eso es exactamente lo que ha pasado. Atacarla ha generado que sea un éxito comercial esa campaña. Y yo creo que eso... Efectivamente, en YouTube tiene muchos dislikes, pero si miras en Twitter, es la campaña de Nissan que ha sido más visto de toda su historia. Fíjate. Así es, ¿no? Así es nuestra Brie. Y se convierte en una indignación muy fuerte porque cuando te das cuenta del ser humano que es ella, te indignas mucho. ¿Cómo es posible que una persona como esta le hagan eso? O sea, te molesta profundamente, ¿no? Y yo pasé por eso. Yo al principio simpaticé con ella porque se me hacía excesivo la persecución y cuando la conocí dije, no. Sí. Y eso es lo que genera simpatía también. Además de la bellísima persona que es, influye mucho también, al menos en mi caso, es el sentimiento de injusticia hacia ella. Que multiplica la intensidad de la simpatía que pudiera sentir hacia ella previamente, pero es el hecho de, primero, que es una bellísima persona, eso es indiscutible, es una persona magnífica en todos los sentidos, artísticamente, estéticamente, lo que quieras, pero eso, comparándolo con lo injusto que te parecen los ataques que se dirigen hacia ella, lo intensifica muchísimo más. Lo convierte en una pasión, porque lo ves muy injusto. Y al final, la campaña lo que ha hecho es justamente darle la razón a Brie Larson. Le ha convertido en un icono. Ha sido realmente el efecto contrario. Incluso se podría decir que Brie Larson tiene mucha mejor imagen que Carol Danvers. Y que Brie Larson le está dando a Carol Danvers un aura y una visión muchísimo más moderna de los propios cómics. Eso está bien interesante. Realmente por ese efecto. Sí, pues yo creo que en otro programa nos enfocaríamos justamente en hablar de Brie en particular, ¿no? Entonces, pues creo que cubrimos bastante lo que teníamos pensado. Muchísimas gracias, Pi, por acompañarnos hoy con esto. Y muchas gracias también a todos los que nos escucharon. Insisto, díganos en los comentarios qué les parece, qué temas les gustaría que manejáramos. ¿Algo más para despedirnos, Pi? Todo bien, así creo que estamos bien y que todos se cuiden, respetar las distancias sí. y que estén todos en salud. Así es, que todavía queda rato para esto el distanciamiento social, para que aquí en México para que la curva baje. No hemos dicho de dónde somos, ¿verdad? Bueno, yo soy de México, lo acabo de decir. ¿Tú, Pilar? Yo soy franco-española y vivo justo en la frontera entre España y Francia en Europa. Ahí está. Entonces, los dos continentes representados.